guys, welcome to another English lesson. Today we are going to learn how to use verb to be in past. Bienvenidos a la lección del día de hoy. Hoy aprenderemos cómo usar el verbo to be en pasado, así que let's get started. Así que empezamos. Entonces, ahora aprenderemos el uso del verb to be in past. Por ejemplo, cuando hablamos del verbo to be en pasado es para hablar de quiénes éramos, nuestra edad en pasado, para hablar de cualidades que teníamos o también de locaciones donde nos encontrábamos ubicados anteriormente. Así que vamos a aprender primero qué es el verb to be in past y qué le corresponde a cada uno de ellos. Por ejemplo, I am, yo soy, I am. Pero si queremos usar la forma en pasado, decimos I was, I was, I was. Very easy. For example, por ejemplo, I am a teacher, I am a teacher. Now, this sentence is in present, porque actualmente todavía soy, ¿verdad? Entonces, I am a teacher, but what happened? Pero, ¿qué pasa si ya no soy maestro? Entonces yo digo, I was a teacher, yo fui maestro o yo era maestro. Entonces, en presente, I am a teacher. In past, I was a teacher. Another example, veamos ahora otro ejemplo. Por ejemplo, si yo puedo decir en presente, I am in Guatemala. I am in Guatemala. Estoy en Guatemala. Pero si quiero decir que yo estaba en Guatemala, yo voy a decir I was in Guatemala. I was in Guatemala. Entonces, como puedes ver, es muy sencillo. Entonces, todo lo que aprendimos anteriormente, el verb to be in present, ahora lo vamos a ver en pasado. Entonces, veamos con otros subject pronouns. Por ejemplo, he is, she is, it is. Entonces en el caso de he, she, it usamos en presente. In present we use is. Pero ¿cuál sería entonces el verb to be past? Entonces vamos a usar el mismo que el de I. Vamos a usar was. Was. Importante. Entonces was lo vamos a usar exclusivamente con I, he, she, it. Básicamente lo usaremos únicamente con singulares. Entonces, for example, she's Sarah, she is a nurse, and she is at the hospital. This sentence is in present, ¿verdad? Entonces, como puede ver, actualmente ella todavía, ¿verdad? Está haciendo o ejerciendo esta profesión. Pero, ¿qué pasaría si habláramos en pasado? She's Sarah, she was a nurse, and she was at the hospital. Ella es Sara y estaba en el hospital, ¿verdad? Y era enfermera. Entonces, ella es Sara, ella era una enfermera o fue una enfermera y estaba en el hospital. Entonces, the sentence is in past. Como puedes ver, está en pasado. Entonces, another example. Veamos otro ejemplo. He's Axel, he's a fireman, he's in the fire station. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Cambiamos el verb to be present para el pasado. Entonces decimos, he's Axel, he was a fireman or firefighter. Both are correct, but I prefer to use firefighter, right? He was in the fire station. Entonces, él es Axel, él era o fue un bombero y él estaba en la estación de bomberos. Entonces estamos hablando de lo que fueron, lo que fuimos o lo que fueron los demás. Entonces, ahora vamos con los plurales y con you en singular y plural, que es exactamente el mismo. Entonces, you are, we are, they are. En el caso de ellos, que son plurales, de ellos, nosotros y ustedes, en lugar de usar are, usaremos were. Were. Entonces, con todos los plurales usaremos were. Were. For example, veamos a continuación. You're a dentist, you are in a clinic. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Vamos a cambiarlo en pasado. Entonces, decimos you were a dentist, you were in a clinic. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la persona fue o era un dentista, actualmente ya no lo ejerce y que estaba en la clínica, ¿verdad? O sea, anteriormente. Todo eso es en pasado. Another example. Veamos otro ejemplo. They are students. They are in Germany. Ellos son estudiantes y están en Alemania. They are students. They are in Germany. Entonces lo cambiamos a pasado. They were students. They were in Germany. Entonces decimos ellos fueron estudiantes o eran estudiantes y ellos estuvieron en Alemania. Entonces todo esto es en pasado. Entonces, review.
Recordemos que con I, he, she, it usamos was. Y con you, we and they usamos were. Entonces, para hablar de los singulares usaremos was y para los plurales usaremos were. Entonces, we can use it in other topics that we studied before. Entonces, ahora veremos el uso del presente y el pasado del verb to be en sus diferentes formas aprendidas en clases anteriores. Entonces, for example, I am a teacher. I am 24 years old. Tengo 24 años. I am in Guatemala. My computer is on the table. I am short. I am taller than my brother. Yo soy más alto que mi hermano. Entonces, ¿qué sucede acá? Todas esas oraciones están en presente, in present, pero yo las puedo cambiar entonces a pasado. Entonces, yo diría lo siguiente: I was a teacher. Yo fui maestro. I was 24 years old. Yo tenía 24 años. Como puedes ver, la edad también se puede decir en pasado cuando queramos hablar de quiénes fuimos o cuando hablábamos de la edad. Yo tenía tantos años cuando hice eso. Entonces, I was 24 years old. I was in Guatemala. Yo estuve en Guatemala. My computer was on the table. Mi computadora estaba sobre la mesa. O sea, ya no está. I was short. Yo fui bajo. Por ejemplo, si crecí más, I was short. And now I am tall. Yo era bajo, ahora soy alto. Siguiente. I was taller than my brother. I was taller than my brother. Yo era más alto que mi hermano. I was taller than my brother. Yo era más alto que mi hermano. Entonces, como puedes ver, podemos cambiar el verb to be en pasado para decir de quién fui, qué edad tenía, dónde estaba, para indicar dónde estaban los objetos ubicados, dónde se encontraban, y hablar acerca de mis cualidades en pasado y hasta para comparar en pasado. Entonces, another example, veamos otro ejemplo. She's a doctor, she's 30 years old, she's in Canada, she's young, she's more beautiful than me. Entonces, ahora en pasado sonaría como she was a doctor, she was 30 years old, she was in Canada, she was young, she was more beautiful than me. Como puedes ver, dice, ella fue una doctora, ella tenía 30 años, ella estuvo o estaba en Canadá, ella era joven y ella era más bonita que yo. Como puedes ver, súper fácil y nada complicado. Another example, veamos otro ejemplo. Entonces, we are students, we are 42 years old, we are in France, we are tall, we are taller than you. Ahora cambiaremos todo a pasado. We were students. Nosotros fuimos estudiantes. We were 42 years old. Nosotros teníamos 42 años. We were in France. Nosotros estuvimos en Francia. We were tall. Nosotros fuimos altos. We were taller than you. Nosotros fuimos más altos que ustedes. Como puedes ver, podemos cambiar el was para los singulares y el were para los plurales. Y al final estamos usando lo mismo que aprendimos en clases anteriores, solo que ahora en pasado. Podemos indicar quiénes fuimos, hablar de nuestra en pasado, dónde estuvimos, cualidades y hasta para comparar en pasado. That's it. Eso es todo. Espero que esta lección haya sido de mucha utilidad. Recuerda que puedes repetir el video las veces que sea necesario. Te deseamos todo lo mejor y esperamos verte muy pronto. Nos vemos. Bye bye.